damos la más cordial bienvenida al webinar COVID-19 y reactivación económica, una visión integral. Comenzaremos con la presentación de los participantes. Tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro moderador, el doctor Malaquías López Cervantes. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con una maestría en salud pública y doctorado en filosofía por la Universidad de Yale. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Salud, incluyendo la Dirección General de Planeación y Desarrollo, la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud, así también elaboró el Programa de Acción e Investigación en Salud y promovió la creación del Fondo Sectorial de Investigación en Salud. El doctor López Cervantes ha recibido varios premios y distinciones nacionales e internacionales, entre las que destacan Investigador Nacional Nivel 3 del SNI, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, y el Mérito en Salud Pública, doctor Gerardo Varela, concedido por el Consejo de Salubridad General. Actualmente es profesor titular C definitivo en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde participa en la docencia de pregrado y posgrado desde hace más de 30 años. Así también es autor de más de una docena de libros en temas de salud y más de 100 artículos científicos en revistas indexadas. A continuación, daremos inicio a este webinar. Comenzamos con el doctor Alexei González Estrada. El doctor González Estrada es médico cirujano por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Cuenta con especialidad en medicina interna, alergia e inmunología en la Cleveland Clinic. Durante su especialidad recibió el premio Clemens von Pirquet a la mejor investigación clínica y el premio Young Faculty Support del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología. El doctor Alexei ha realizado una serie de proyectos, incluyendo estudios de alergia a medicamentos, asma, anafilaxia y urticaria crónica. Además, es autor de múltiples artículos y capítulos de libros, principalmente en la especialidad de inmunología. Actualmente se desempeña como consultor asociado senior, adscrito al Departamento de Medicina en la División de Neumología, Alergia y Medicina del Sueño de Mayo Clinic, Florida. Y también es profesor asistente de medicina en el Colegio de Medicina de Mayo Clinic. Su ponencia se titula COVID-19, herramientas para la apertura de empresas. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Voy a compartir mi presentación. Si la pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con tan estimados ponentes que van a dar sus ponencias sobre COVID-19. Y voy a enfocarme un poquito más a lo que hemos estado haciendo tanto en la Mayo y lo que recomendamos para empresas cuando están empezando a abrir durante esta pandemia de COVID-19. Y nada más también quiero mencionar que pues, la Mayo Clinic ha sido el hospital número 1 a nivel nacional de Estados Unidos y tenemos más de 250 protocolos de investigación clínica y básica sobre COVID-19 en este momento en la Mayo Clinic. Entonces, mis objetivos para hoy va a ser hablar un poquito del distanciamiento social, el uso universal de cubrebocas, la higiene de manos, limpiar y desinfectar superficies y el monitoreo del personal, específicamente de los empleados de esta empresa que estamos pensando en abrir con la pandemia. Entonces, un poquito de una introducción, la transmisión del SARS-CoV-2, que es la causa del COVID-19, se transmite de humano a humano, es vía gotículas, que son más de 5 micrómetros de tamaño. Esto no puede pesar más de 2 metros y a veces tiene que ser una exposición prolongada, es decir, más de 15 minutos para que realmente haya una infección. Ahora, también el método de infección puede ser que el COVID, el virus, va a estar en superficie, es decir, por comités, que alguien toque la misma manija que el paciente tuvo que tiene COVID-19, la toca, se toca el ojo, se toca la nariz y por ahí entra el virus. Los síntomas pueden aparecer de entre 2 a 14 días después de la exposición. Es muy importante
Lo que tenemos aquí en la Mayo Clinic es indicadores visuales para recordarle a todos los empleados que es importantísimo tener 2 metros de distancia. Y lo que usamos es indicadores visuales. En todas partes, en la Mayo Clinic tenemos este tipo de pósters en el que recordamos a la gente, por ejemplo, distanciamiento social de 2 metros, que se laven las manos, especialmente van a ser 20 segundos con agua y jabón, es mucho mejor que usar alcohol. Si no tienes agua y jabón disponible, pues usar alcohol. Checar siempre los síntomas, usar las mascarillas y tratar de usar también una protección visual, porque sabemos que el virus puede entrar por los ojos y por esa vía también se puede infectar. También se implementa esta parte también de distanciamiento social. Esta es una imagen en la que el paciente ya nos vio, tuvo su consulta y va con la parte de agendar otras citas que necesiten o laboratorios de gabinete. Y lo que se ha recomendado es usar este tipo de barreras como con micas de plástico o plexiglas para evitar otra vez que haya aquí una exposición entre el empleado con el paciente. Otra forma de indicadores, tenemos aquí la cafetería de la Mayo Clinic, en la que tenemos en el piso indicadores de distanciamiento de 2 metros. Y la gente es muy respetuosa en este aspecto. Tenemos un paciente que está aquí pagando, se acaba de comprar su lunch, está pagando, y el que está en la cola pues está a 2 metros a distancia, también con su mascarilla esperando. Porque nos dimos cuenta, es muy importante con mi siguiente diapositiva, que me voy a hacer acá, nos dimos cuenta que la mayoría de los casos que teníamos en la Mayo Clinic de personal que se había infectado, se infectaba mucho en la cafetería. ¿Por qué? Porque uno cuando usa la mascarilla pues está muy bien, pero si uno está comiendo, pues se tiene que quitar. Y el problema era ese, que uno se quitaba la mascarilla, come, y en ese momento es cuando hay más infecciones dentro de nuestros empleados en la Mayo Clinic. Y por eso aquí ven que tenemos muy bien las marcas del espacio, que por ejemplo tienen que ser 2 metros a distancia, y la gente es muy respetuosa, que se puede sentar, se puede quitar el cubrebocas, come a una distancia de 2 metros y después limpia la mesa después de usarla con una solución de cloro. También tenemos en elevadores indicadores visuales de distanciamiento social, y por ejemplo en este elevador, que será como de 2x2 más o menos, tenemos nada más que pueden haber 4 personas a la vez, y hay que ser muy respetuosos de que no pueden tener más de 4 personas en ese momento en el elevador. Esta diapositiva me encanta porque te enseña por qué usamos los cubrebocas. ¿Qué pasa cuando tienes 2 personas que no tienen cubrebocas? Entonces, hay un riesgo de transmisión alta. Cuando uno de ellos tiene el cubrebocas, la transmisión es moderada, pero cuando los dos tienen cubrebocas, la transmisión es muy baja. Y es por eso que tenemos que siempre usar el cubrebocas. ¿Cuáles son las diferencias del cubrebocas? Tenemos aquí cubrebocas que la gente puede tener uno de tela. Sabemos que esto controla la fuente infecciosa y previene las gotículas. Las mascarillas quirúrgicas también hacen lo mismo, control infecciosos, previenen las gotículas, pero está reservado para personal de salud, porque nosotros sabemos bajas reservas de lo que son los cubrebocas quirúrgicos. ¿Qué pasa con las caretas o los visores? Pues esto no sustituye cubrebocas, porque de hecho si no tienes el cubrebocas, el virus también todavía puede escapar por los lados y puedes tú infectarte o infectar a otros. Entonces es muy importante que usar el visor, también usar el cubrebocas al mismo tiempo. Limpiar y desinfectar. Cuando hablemos de lo que es la limpieza y la desinfección, tenemos que usar guantes para protegernos y tratar de preparar las soluciones que vamos a recomendar en un momento en un espacio que esté libre para que también no se irrite mucho las personas que estén limpiando. Usar siempre guantes. Es muy diferente limpiar que desinfectar. La limpieza es totalmente eliminar la suciedad. Esto no mata los gérmenes. Esto puede ser con cualquier tipo de producto que se venda, por ejemplo, un fabuloso, ¿no? Ahora, la desinfección tiene que ser muy específica, con productos aprobados por la EPA, que es una agencia de protección del ambiente aquí en Estados Unidos. Y ahorita les voy a compartir un link en el que cualquier persona puede ir ahí y buscar qué productos están aprobados por esta institución gubernamental que aprueba ese producto para limpiar y que realmente mate el virus, o no es que no es un virus, pero inactives el virus. Entonces, desinfectar es matar gérmenes después de limpiar. Y es muy importante seguir las instrucciones de cada solución que estamos usando para limpiar superficies que estén altamente expuestas a que las toquen. Por ejemplo, las manijas, las sillas, los teléfonos, los teclados.
donde enciendes la luz. Ahora, hay una lista gigantesca de productos que la EPA ha recomendado que se puede utilizar para desinfectar el virus del COVID-19. Y aquí está el link, lo puede utilizar cualquier persona. Ahora, les voy a dar 2 recomendaciones que creo que son muy fáciles para empresas. Usar alcohol etílico al 30%, esto se ha comprobado que inactiva el virus, o en su defecto, usar una solución de cloro al 0.2%. ¿Cómo llegamos a este 0.2%? Podemos comprar, por ejemplo, un Cloralex, cualquiera, se agarran 4 cucharadas o 8 tapitas de cloro para 1 litro de agua. Y con eso es suficiente para desinfectar una superficie. Y lo que estamos haciendo aquí en la Mayo es tener personal que nada más está dedicado a limpiar todo tipo de superficies. Y eso se hace a todo momento, a todas horas. ¿Por qué? Porque también va a variar mucho el material en el que el COVID-19 puede sobrevivir. Y el COVID-19 puede sobrevivir de 1 día, por ejemplo, en cartones, hasta 5 días en metales, por ejemplo. Y también hay lugares en que podemos buscar para ver cuánto tiempo puede sobrevivir el COVID-19 en esas superficies. Finalmente, el monitoreo del personal es muy importante y esto ha sido algo que hemos ido aprendiendo poco a poco. Al principio lo que hacíamos mucho era tener un sistema de filtración, de filtrado en el que los empleados de la Mayo Clinic tenían que pasar por una unidad en la que les checamos la temperatura. Nos dimos cuenta que era mucho más eficiente que cada uno de nosotros seamos responsables de que nos chequemos la temperatura en la casa. Y lo que estamos haciendo es checar la temperatura con un termómetro que lo dio la Mayo Clinic para cada empleado. Y nos checamos la temperatura y llenamos este cuestionario que pueden ver aquí en pantalla, en el cual verificas que no tengas los síntomas de COVID-19, porque si los tienes, tendrás que tú hablar a una línea en la que hay personal que esté capacitado para ver si tienes que quedarte en la casa o hacerte la prueba de COVID-19. Entonces, es muy importante que si tienes un paciente que tenga los síntomas posibles de COVID-19, que se vaya a la casa, que vea al médico, que se le haga la prueba. Ahora, esto va a completamente variar dependiendo del tipo de empresa que estamos hablando. Lo más importante de todo esto es contar con un protocolo que esté ya establecido por si esto pasara. Y con eso hago mi presentación. Voy a dejar de compartir y va a haber preguntas al final. Muchas gracias, doctor Alexei González Estrada. La siguiente intervención estará a cargo del ingeniero Eric Haxater. El ingeniero Eric Haxater es graduado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el área de Ingeniería Química Administrativa. Además, es investigador asociado por Harvard University Botanical Museum, Archive Herbarium, así como del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales y del Instituto Nacional de Biodiversidad de ese mismo país. Eric es un líder idealista con gran convicción de contribuir al desarrollo económico y con un profundo amor por México. A los 23 años incursionó en el área de control de calidad en productos farmacéuticos Chinoín, teniendo una carrera ascendente, logrando consolidar una compañía sólida, exitosa y con un gran reconocimiento en el sector farmacéutico, fungiendo actualmente como presidente del Consejo de Administración. Así también es miembro del patronato del Centro Médico ABC y consejero activo de la Fundación ABC, contribuyendo en la planeación y construcción del Campus Santa Fe. Presidente de Canifarma durante 3 periodos y actualmente consejero. Socio fundador y consejero de Monte Chanic, una de las empresas vitivinícolas de mayor renombre en nuestro país. Además, fue expresidente y actualmente consejero asesor de Pronatura. Genuinamente filántropo activo y en constante movimiento, dedica parte de su tiempo a su pasión indiscutible por la investigación de las orquídeas. Actualmente es el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Su presentación, una comunidad informada y participativa,
la receta perfecta para la reactivación económica. Buenos días, me da mucho gusto poderme dirigir a la comunidad médica y los empresarios que nos están escuchando para hablar de una comunidad informada y participativa, la receta perfecta para la reactivación económica que hemos hecho en Chinoín. Chinoín es una empresa ubicada en Aguascalientes, en Pabellón de Hidalgo, a unos 30 kilómetros de la ciudad, pegada a una pequeña población donde el 30% de nuestros empleados trabajan y viven, y ellos pueden llegar caminando a la empresa, lo cual les permite hacer su ejercicio matutino y vespertino y llevar un estilo de vida mucho más saludable y que les abunde en bajar los problemas de obesidad que padecemos en todo el país. En nuestra población, el 52% se encuentra en Aguascalientes. Esas son las áreas de producción, control de calidad, distribución, almacén, etc. El 10% están aquí en la Ciudad de México, en una pequeña parte de la producción, el almacén de distribución y todas las oficinas. Y el 38% lo representan nuestros representantes médicos, dando un total de 1,400 personas. En cuanto a casos COVID, hemos tenido un total de 34 casos, lo cual representa el 2.43% de nuestros empleados. Y es interesante notar que en el mes de mayo tuvimos desgraciadamente 2 fallecimientos, los únicos 2 que hemos tenido en la empresa. Y en el mes de julio tuvimos un pico que representa prácticamente el 50% de nuestros contagiados. Y esto se debió a que la gente se empezó a sentir con más seguridad y empezar a tener reuniones familiares, salir un poco de la cuarentena. No hicimos nada diferente dentro de la empresa, pero es evidente que el descuido en temas familiares tuvo sus picos. Afortunadamente en el mes de agosto solamente hemos tenido 2 casos positivos. Entonces el 97,5% de nuestro personal ha estado libre de contagio y solamente este 2% se contagió, que se compara con el 10% que es de lo que sucede mayormente en la industria manufacturera de Aguascalientes y el 16% en algunas empresas de la Ciudad de México, empresas farmacéuticas. O sea, estamos realmente en el rango más bajo del contagio. ¿Cuáles son las premisas? Primero, Chinoín continuó ininterrumpidamente trabajando en sus plantas durante toda la pandemia. Desde febrero empezamos la planeación de qué es lo que íbamos a hacer y la selección del grupo de personas vulnerables, ya sea por su edad o por comorbilidades, para que estos se quedaran en sus casas. Identificamos 54 líderes que fueran los que implementaran todo el programa del COVID dentro de la empresa, y las acciones que estuvimos haciendo fueron, primero es anticiparse a todo, cuidar nuestro capital humano, desarrollar y entrenar a las personas que pudieran tener equipos para asegurarnos que todo mundo cumpliera con las normas que nos habíamos implementado. La activación económica durante todo este periodo, todo el mundo recibió su salario entero. No solamente hicimos concientización del COVID, sino lo viralizamos para que los hábitos se fueran llevando a casa y a las comunidades donde viven nuestros empleados, y aprender a lidiar con el miedo, transitar por las oportunidades y el acompañamiento para asegurarnos que realmente se adapte a la nueva realidad. Las acciones generales fueron principalmente en campañas de comunicación internas, como la prevención del COVID, como conocer qué cosa es el COVID y las técnicas de lavarse las manos correctamente. Si bien ya lo hacíamos anteriormente, obviamente hemos tenido que perfeccionar esta técnica y llevarla a la casa,
haciendo incluso concursos entre nuestros hijos y nietos para ver quiénes son los que podían hacer en un audiovisual en su casa una buena promoción del lavado correcto de las manos. Desde luego, una de las partes importantes fueron el quedarse en casa, y esto ha sido seguido por todo nuestro personal hasta ahora. Nuestros representantes médicos, pese a que se quedaban en casa, sí siguieron atendiendo a los médicos de manera telefónica o por WhatsApp, o enviando paquetería de manera que pudiéramos darle servicio a nuestros médicos. Por eso decimos que seguimos dando un 100% de servicio. En cuanto a la campaña interna de comunicación, hablamos de los mitos y realidades del COVID, saber cómo usar el equipo de protección, cuál es la sana distancia, cómo manejarla. Hicimos todo tipo de pósters y partes de internet que todo nuestro personal tuvo acceso a ella, y no solamente el personal, sino también sus familiares. Adicionalmente, y fue muy importante, y es algo que llevamos haciendo desde hace varios años, un acuerdo con la Fundación Origen para tener una línea de ayuda del bienestar, el bienestar emocional. Es importante que tengamos una contención emocional, una asimilación al cambio y un proceso de duelo. ¿Por qué duelo? Porque si bien entre nuestros empleados no hubo gran cantidad de contagiados ni fallecimientos, sí los hubo en familiares de nuestros empleados, y hubo que ayudarles a trabajar el duelo personal. En cuanto a webinars, tuvimos conferencias sobre el cambio, sobre la necesidad de evolucionar, el entendimiento de nuestra organización frente a la nueva realidad y los protocolos del COVID-19. También fue necesario impulsar el liderazgo de nuestros directores y líderes en todas las áreas, una organización que realmente funcionara, un liderazgo respecto a la nueva realidad, un salario emocional, una ayuda emocional a todo nuestro personal y una gestión del desempeño. De las cosas que obviamente implementamos desde el principio es el equipo de protección personal, que consiste en los cubrebocas, las caretas y el gel de bolsillo que todo mundo tenía que usar tanto en los transportes como dentro de la planta, todo el tiempo. Una cosa muy importante es el no utilizar servicio público de transporte. Aquí implementamos un servicio personalizado a todos nuestros empleados, de manera que hubiera camiones o camionetas que llegaran a la casa de todos nuestros empleados, tanto en la Ciudad de México como en Aguascalientes, para subir al personal, y antes de subir, tomar las temperaturas, la oximetría y un pequeño cuestionario respecto a cómo se sentían, y en el transporte también tenían que mantener sus cubrebocas. Al llegar a la empresa implementamos tapetes y túneles sanitizantes, estaciones de gel antibacterial y toallas desinfectantes, y el lavado de manos a todas horas y frecuentemente. Desde luego, la sana distancia es algo que fue todo un reto, porque tuvimos que implementarlo tanto en el comedor como en las áreas de trabajo, donde la gente trabaja en líneas de empaque manual, por ejemplo, y están unos frente a otros o al lado. Tuvimos que, utilizando acrílico, hacer separaciones de manera que no hubiera contacto directo frente a frente o de lado a lado, pero que la gente pudiera platicar y convivir. Esto sí implicó una importante planeación e inversión. Y asimismo, otra de las estrategias importantes fue que el 100% de nuestro personal que llegaba a la empresa y se hiciera cada 15 días pruebas de antígeno, y aquellos que resultaran positivas se les mandó a hacer PCR en los laboratorios del Chopo,
tanto a ellos como a los compañeros de trabajo inmediatos, y está a disposición esta misma prueba con los costos que tenemos en la empresa por el paquete que negociamos con el Chopo para los familiares de los contagiados. Finalmente, tenemos médicos de planta, 4 médicos que están a disposición de nuestro personal 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera que se le daba un seguimiento a todos los contagiados diario para asegurar que la evolución fuera correcta, su tratamiento farmacológico, de manera que ninguno tuvo que ser hospitalizado o requirió de oxígeno suplementario, y además poder responder a todas las dudas que el personal no contagiado pudiera tener respecto de algún síntoma, algún problema que pudieran tener dudas. Esto creo que es una parte fundamental de tenerlo en casa y no tener que recurrir fuera de la empresa. A la salida de la empresa, al igual que la llegada, antes de abordar los autobuses, la gente pasa por los túneles desinfectantes, se le mide oximetría, se le mide la temperatura y ya estando todos bien, regresan a sus casas. Así es como una comunidad informada, con las acciones integrales, es capaz de poder continuar con sus actividades sin arriesgar la salud. Creo que esta es una manera de cómo podemos en el país regresar a la economía del diario, de manera que podamos reconstruir nuestras actividades, nuestra vida personal y el país. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y le paso la palabra a nuestro siguiente panelista para después estar en el panel de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Eric Haxater. En este momento escucharemos la participación del licenciado Héctor Valle Mestre. Comprometido con temas relacionados con la salud desde 1993, comenzó trabajando para Ciba-Geigy en la división farmacéutica, ocupando diversas posiciones. Posteriormente, fue promovido a Ciba Vision como gerente general de México y después fue realojado a Sudamérica, donde tomó responsabilidad como gerente general para Ciba Vision Brasil y Argentina. Más tarde, se incorporó a Novartis Pharma como director regional para Centroamérica, Caribe, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, basado en Buenos Aires. Posteriormente regresó a México como vicepresidente de Mercadotecnia y Ventas para Novartis México y después fue convidado a Valeant, donde asumió la dirección general para México, Centroamérica, Caribe, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Además, fue director general de IMS Health, empresa de investigación de mercados y consultoría farmacéutica para la región que comprende México, República Dominicana, Guatemala, Venezuela y Colombia. Además, es socio fundador de Innova Salud, fondo de inversión especializado en temas de salud. Héctor Valle ha sido miembro del Consejo de Canifarma, AMIF, y del Grupo Americano de Laboratorios Farmacéuticos, así como de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en donde además imparte el diplomado en Dirección Farmacéutica. Actualmente es presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. El título de su presentación: Criterios para la reactivación económica. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes en el webinar. Y bueno, damos inicio a la presentación. Si me ayudan poniendo los slides, entonces le voy diciendo siguiente y vamos compartiendo. Justo el trabajo de hoy es contarles un poco cómo vemos desde la Fundación el tema de reactivación económica, el trabajo que hemos venido haciendo junto con el ingeniero Haxater, con el Consejo de la Fundación Mexicana para la Salud. La siguiente, por favor. Entonces, al hablar de reactivación económica, solo quiero hacer un pequeño slide que en algún momento me compartió el doctor Fajardo, con quien trabajamos mucho en la Facultad de Medicina. Solo para que nos demos cuenta, porque resulta increíble pensar realmente el tamaño del coronavirus. Solo para que sepan, el coronavirus es una esfera de unas 70 millonésimas partes de un milímetro.
imaginar el tamaño de eso es casi imposible. La manera más fácil de hacerlo es pensar que si un ser humano fuera una gallina, respecto a todo el planeta es lo equivalente. Imagínense lo difícil que es imaginarse. La manera de hacer esta analogía es la manera más fácil de imaginar. La siguiente. Solo muy brevemente, creo que es importante reconocer que en el caso de COVID es muy importante el cuidado y el cuidado a tiempo. Reconocer que hay una gran parte de pacientes que no muestran síntomas o que muestran síntomas leves o moderados y que si son cuidados a tiempo y con propiedad, no debería de pasarles nada. Nos preocupan mucho aquellos que no se tratan a tiempo, que tienen síntomas severos y después críticos, en donde en ese grupo sí hay algunas posibilidades de fatalidad. El llamado siempre es de ver los síntomas a tiempo y tratarlos a tiempo. Cada vez más, y dejaremos al doctor Uribe también hablar de eso, es muy evidente cómo los pacientes cuando llegan a tiempo pueden ser tratados de mucho mejor manera y oportunamente con mejores resultados. La siguiente, por favor. Solo recordar que la evolución de la epidemia ya tiene muchísimos meses en esto. A veces se nos olvida que empezamos desde marzo y que han pasado meses a lo largo de la pandemia para llegar hasta donde estamos hoy. Meses en los que hemos visto cómo el Consejo llamó a guardarnos, cómo han ido evolucionando, cómo estuvimos semanas y meses completamente guardados hasta entrar en periodos ahora de reactivación económica. La siguiente. Actualmente lo que estamos viendo es realmente una reducción de nuevos casos diarios. Justo al cierre de agosto, lo que vemos es que hay una tendencia de casos realmente hacia la baja, lo que nos hace sentir un poco más cómodos respecto a picos anteriores. Si vemos la siguiente y hablamos de decesos, también la curva tiene una curva que, como ustedes saben, se ha mostrado también en los últimos días con alguna tendencia a la baja, lo que nos hace sentir un poco más cómodos. La siguiente. Es importante resaltar cuáles son los criterios clave para lograr una reapertura sana. Nosotros los entendemos en la Fundación como 4 claves. La primera, ¿cuál es la evolución de cada una de las geografías en los últimos 14 días? Eso es clave. Si esa tendencia no es a la baja, suena irrisorio el intentar o el pensar en abrir. El segundo es que haya capacidad del sector salud. Y esa capacidad la entendemos de 2 maneras. La infraestructura. Que la infraestructura médica realmente esté lista. Que estén los hospitales listos. Que estén los equipos listos. Si ustedes ven, los hospitales realmente hoy se encuentran auténticamente cansados por la cantidad de casos y la coyuntura y el estrés en las que han estado metidos. Lo primero es que haya infraestructura, que haya las camas disponibles y que haya los ventiladores disponibles. La segunda, el personal de salud. A lo largo del periodo lo que hemos visto es cómo el personal se ha ido cansando. Recordemos que una gran parte del personal de salud de inicio tuvo que salir. ¿Por qué? Porque tenían o mayoría de edad o comorbilidades y se les pidió quedarse en casa. Entonces, muchos de los hospitales grandes arrancaron la pandemia ya con 30% de personal menos para atajar un momento que venía complicado. Entonces, lo segundo es no solo tenemos que tener infraestructura lista, sino muy importante el personal de salud, los médicos, las enfermeras y los técnicos. El tercero es que cada uno de los estados debería tener un manejo óptimo de sus pruebas que hace de pruebas de detección. Quiero darles algunos ejemplos, los que hemos trabajado de la mano de Emilio Fuello. Con Emilio hemos estado haciendo cálculos importantes para entender el número de pruebas que se necesitan. Un estado como Chiapas hoy necesitaría hacer 97 veces más las pruebas que hace de manera diaria para estar realmente en los estándares correctos. Oaxaca 25 veces más, Veracruz 24 veces más. Y los 2 estados que están mejor es Ciudad de México, que debe ser 2.3, y Baja California Sur, que debe ser 2.5. El otro tema que es importante es destacar que no podemos abrir si no hay un monitoreo y un aislamiento de casos de manera correcta. Tenemos que ver el porcentaje de casos que tenemos y la capacidad de cada uno de los estados de hacer monitoreo. Si no cubrimos por estas 4 cosas, no es correcto abrir. No es correcto hacer reactivación en cada una de las geografías. Y cada geografía, como ustedes saben, es independiente. La siguiente. Una de las cosas que hay que destacar de los últimos días es hay un cambio sobre cómo se manejan los semáforos. El subsecretario López-Gatell habló ahora de 10 indicadores y para evitar el conflicto entre la Federación y los estados, se habló de que eso será solamente de manera indicativa. La siguiente. Estos 10 indicadores se clasifican en 3 grupos. Indicadores de síndrome COVID,
indicadores de defunciones e indicadores de hospitalización. En el caso de los indicadores de COVID y los de hospitalización hay 4 indicadores diferentes, y en el caso de los de defunciones 2. Actualmente ya salió un primer ejercicio así, donde todavía falta entender, y que el gobierno federal explique también, cómo es la ponderación de cada uno de ellos. Pero derivado de este cambio, en el siguiente slide podemos observar perfectamente cómo cambió la geografía. El siguiente slide. En el caso de la izquierda, vemos cómo era la evaluación de riesgos de COVID en la semana 34 y después en la semana 36. Lo que observamos es cómo pasan varios estados de rojo, de ser varios estados de rojo a solo uno con Colima, y también hay un cambio en los amarillos y en los naranjas. Hay que destacar 2 cosas. Sí hay un cambio de indicadores, pero también hay una mejoría real, como vimos en las gráficas, con una tendencia que viene con cierta reducción. Esto no quiere decir que estamos bien. Quiere decir que hay que tener cuidado y hay que prepararnos también, porque desde luego podría haber un rebrote, como lo hemos visto en otras geografías. Pero nunca abrir si esos 4 indicadores que veíamos antes no están bien, porque entonces la capacidad para reaccionar no será la correcta en las diferentes geografías. La siguiente. Nosotros hemos estado trabajando en un indicador que se muestra en estas gráficas. ¿Qué hemos hecho en trabajo desde la Fundación? Entender realmente no solo la capacidad que hay de infraestructura médica en los hospitales, sino también agregar por primera vez un tema que tiene que ver con la movilidad. La gráfica en el eje vertical muestra cuáles son aquellos estados, cómo se están comportando en los últimos 14 días. En el eje horizontal, cómo ha sido la variación en el movimiento. Hemos entendido a lo largo de la pandemia que a mayor movimiento, sin protección y sin cuidado, rápidamente crecen de nuevo los casos. Entonces hay que cuidar. No se puede pensar en incrementar la reactivación si no nos cuidamos. Entonces en la gráfica, como decía, en el eje vertical, ¿qué ha pasado en los últimos 14 días en cada una de las geografías? En el eje horizontal, la movilidad. Y después los círculos y los colores de los círculos también hablan de la capacidad de camas con ventilador. La semana pasada, como se veía, los estados que más preocupaban eran Colima y Nuevo León. Y hoy, como vieron en la gráfica anterior, también en el análisis del gobierno, Colima sigue siendo un estado de preocupación. La siguiente, por favor. Al cambiar hacia la semana actual, observamos otra vez Colima está a la izquierda y Nuevo León con cierta preocupación, además de la Ciudad de México por su coyuntura. Entonces, ¿qué es importante? Entender esos 14 días, entender la capacidad, entender la movilidad. No podemos pensar que podemos incrementar la movilidad sin cuidarnos y que no va a tener un efecto. Es directamente proporcional. En el estudio que hicimos desde la Fundación en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, observamos cómo cuando geografías como Tijuana incrementaron el pico, al igual que Ciudad de México o Cancún, había una directa correlación entre mayor movilidad y el crecimiento de los casos nuevos. Realmente es una lección. La siguiente, por favor. Hicimos un ejercicio en la Fundación a lo largo de la pandemia, en el cual estuvimos monitoreando a cada 2 semanas 500 personas en la Ciudad de México. 500 personas en extracto socioeconómico medio, alto y bajo para entender cuál era la coyuntura. Esta primera gráfica lo que vemos es que realmente las personas estaban constantemente saliendo a la calle. Cuando tú le preguntabas a la gente cuántas veces sales a la calle, pues al inicio de la pandemia en promedio eran 4 veces a la semana. Al término de este ejercicio que acabamos al final del mes de julio, las salidas se habían pasado de 4 a 5.5. Hay una directa correlación entre los extractos socioeconómicos en que los extractos más desfavorecidos tenían que salir mucho más a la calle por la necesidad de salir realmente a buscar insumos para traer a casa. No hay duda que la pandemia tiene 2 efectos, el de salud y el económico, y tenemos que trabajar en las 2 coyunturas. La siguiente, por favor. Importante también en ese estudio destacar cómo la gente interpreta o cuáles serían las medidas óptimas para entender que ya volvimos a la normalidad. Lo que la gente nos dice es el regreso de los niños a la escuela. Y es muy evidente que aquellos que tienen niños chicos en casa en edades inferiores a 10 años, mantener el trabajo en casa y también mantener a los chicos en la escuela resulta un reto mayor. Debemos de pensar que ese modelo está ofreciendo un reto muy importante para las personas en casa, generando estrés de manera importante en casa, en donde hemos visto que salud mental
está teniendo una tendencia no positiva en las últimas semanas y debemos encontrar la manera de ayudar desde la empresa y ayudar desde las escuelas. Algunas otras cosas que se señalan en la gráfica son importantes, pero nos parece que la que tiene mayor relevancia es la presión que hoy tienen los niños en esa edad de volver al ciclo escolar y compartir con mamá y papá el trabajo que ellos tienen que salir a hacer o que salían a hacer en el pasado, pero ahora están todos contenidos en casa. A la siguiente, por favor. Esta gráfica nos preocupa bastante. Cuando vemos cuáles son las cosas que más le preocupan a las personas, lo que más le preocupa a la persona es la salud de la familia, que es correcto. Pero hasta el lado izquierdo está la salud personal. Hemos observado que a lo largo de la pandemia a todos nos preocupa la salud de los familiares, pero pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada. Y ahí es donde nos invita o donde la gente piensa en relajar las medidas y entonces se puede complicar. Estamos conscientes que hay que movernos hacia la reactivación económica, estamos a favor de la reactivación económica, pero siempre cuidándonos. Si no nos cuidamos, realmente podemos complicar la situación personal, familiar, para la empresa y para el país. La siguiente. Por ello, debería yo decir 2 temas obligatorios. Siempre cuídate, cuida a los tuyos y por favor cuídame. Todos nos podemos, si no, complicar. Siempre cubrebocas y siempre gel antibacterial. La siguiente. Solo quiero concluir diciendo, predecir con exactitud la pandemia, la epidemia y todo es imposible realmente. Todos sabemos que la información es imperfecta. Es imperfecta por la manera en la que se recaba. Pensemos que para que haya un número nacional, todos los pequeños hospitales al interior del país, sobre los cuales la Secretaría de Salud no es el jefe, sino cada una de las instituciones, tendrían que llenar bien sus datos. Y esto, como ustedes lo han visto y se ha comentado, esto no sucede. Las medidas realmente que se van tomando, esas sí pueden influir en la evolución. Es fundamental el uso del cubrebocas y el cubro de los geles. También reconocemos que hay variables que están fuera de control. Sabíamos que antes del COVID el sistema de salud estaba rebasado y desarticulado. Solo la pandemia lo estresó aún más. Hay que cuidarlo. Es tu sistema, es nuestro sistema. Es para todos. Y no hay tema más importante que la responsabilidad que tú tienes respecto a tu salud, respecto a la de tu familia y respecto a la de tus colaboradores en la empresa. Es responsabilidad de todos nosotros, incluidas las empresas, de tomar las limitaciones, de cuidar el sistema y de cuidar a sus colaboradores. El ejemplo que mostraba Erika antes de Chinoín me parece muy importante resaltar. Y así deberían ser todas y cada una de las empresas. Muy buenos días a todos y un gusto el haber participado en este webinar. Agradecemos Héctor Valle su intervención. Y para cerrar con broche de oro este webinar, es un gusto para nosotros contar con la presencia del doctor Misael Uribe Esquivel. El doctor Uribe es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialista en gastroenterología por la Mayo Clinic y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Además, cuenta con un doctorado en medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Expresidente de la Academia Nacional de Medicina, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, profesor titular de Medicina Interna en la Facultad de Medicina de la UNAM, presidente ejecutivo de la Fundación Clínica América Sur, Master American College of Medicine y doctor honoris causa por las Universidades Autónoma de Tamaulipas y Autónoma de Nuevo León. Además, es editor de 33 libros de medicina y de 440 artículos indexados. El doctor Misael Uribe es tutor en los programas de maestría y doctorado de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro de la Real Academia de Medicina de España, de la Real Academia de Medicina de Cataluña y de la Academia de Medicina de Salamanca. Actualmente es presidente de Médica Sur. La intervención del doctor Misael Uribe se titula Consecuencias post-COVID-19 sobre la medicina y la economía. Déjenme en primer lugar agradecer a Fonsalud la oportunidad de estar con ustedes en este grupo que hemos sacado en el impacto del coronavirus. He ocupado nuestros pensamientos y acciones últimamente. Es increíble que una acción tan pequeña como es el coronavirus, de unos cuantos nanómetros, como se puede ver ahí en la izquierda,
emergiendo de una célula que han matado, sin tener neuronas, sin tener inteligencia aparente, ha sido capaz de hacer lo que nadie ha podido hacer, que es paralizar la humanidad de una pandemia de la proporción que tenemos en la actualidad. A la derecha se ve un mapa mundi que muestra en rojo la cantidad de países que ha invadido el coronavirus. Esto, sin duda, es una hazaña con una molécula tan pequeña como es la que compone este virus. Este impacto que ha tenido el coronavirus se ha trascendido a todas las actividades del ser humano y presagia que vamos a tener un crecimiento en la economía, en servicios, en actividades primarias, secundarias y terciarias en la economía de los países, y que en algunos casos el descenso va a ser tan importante y tan intenso como alrededor del 70%, como es lo que se predice que va a ocurrir en turismo, en hotelería, en transportes, y que en áreas tan importantes como la cultural y como las deportivas, de plano estarán abandonadas el año que entra a menos del 20% de lo que funciona en la actualidad. ¿Cuánto cuesta la pandemia de coronavirus? Bueno, pues algunos lo han calculado tal vez de forma empírica, pero sin embargo han sido grupos establecidos de economistas mundiales y se ha calculado en 8 trillones americanos o 8 billones mexicanos, lo que da en euros, traducido a pesos, una cantidad de 200 billones de dólares. Esta cantidad de impactos ha tenido también un impacto en la vida. El coronavirus afecta a la economía de forma secundaria, pero en forma primaria afecta a los pacientes, a los médicos que los atienden, a los hospitales y a los sistemas de salud. Crea además un entorno de depresión y de angustia en la población, porque todos tenemos el miedo de contraer la enfermedad. A la fecha están ya cerca de 25 millones o más de pacientes infectados, como se puede ver en la curva en rosa superior, y 821 muertos había hasta hace unos 5 días, gracias a esta plática. Esto nos revela la tremenda importancia global que tiene este tipo de epidemias y como consecuencia de esta frecuencia de casos nuevos que se descubren en rosa, causa un impacto, como se ve en gris en la curva de abajo, que pues, se produzca se mantiene la curva, la plana, pero se mantiene alta, y esto produce que a nivel mundial siga habiendo diariamente la misma cantidad de muertos que había en los últimos días. Esto mismo está ocurriendo en México, donde, como se puede ver en la curva superior, en rosa, hubo un ascenso de los números de pacientes que se fueron contagiando, pero se ha mantenido en el pico, por lo menos estas últimas 3 semanas, la cantidad de pacientes infectados diariamente que se revelan por la Secretaría de Salud. También como consecuencia, el número de muertos que se revelan que ocurren entre 500 y 1000 diarios se ha mantenido en esta curva. Como consecuencia, México, al igual que el mundo, y al igual que algunos países como Brasil y Estados Unidos, están teniendo una afectación importante que se ha mantenido demasiado. En algunos países esta enfermedad ha causado como secuelas la cancelación de muchos procedimientos en pacientes no COVID que tenían alguna problemática cardiovascular, como aquí se puede ver que hay 20.000 pacientes canadienses que se han pospuesto sus estudios y tratamientos cardiovasculares, o oncológicos, como se puede ver en este grupo de Ontario, o infecciones propias de los pacientes a los médicos que los cuidan. Este ha sido un problema muy importante en todos los países y por supuesto que ha ocurrido también en México, muertes de enfermeras y de médicos que atienden pacientes con COVID. Pues la extensión a nivel mundial se puede proyectar por este estudio que hizo la Universidad de Birmingham, en el que revelan que después de haber revisado lo que estaba ocurriendo en 65 ciudades importantes del mundo, concluyeron que la extensión de esto podía ser de tal grado que 28 millones de cirugías podían ser pospuestas o canceladas, con lo que eso implica en términos específicamente hospitalarios: una desocupación del hospital, una desocupación de los médicos, una pospuesta terapéutica o diagnóstica en esos pacientes que no se hicieron esas cirugías y que van a retrasar o afectar el bienestar de una población mayor que la que estaba padeciendo el coronavirus. En el caso de la afección a los hospitales, desde el punto de vista estrictamente económico, la devastación ha sido en Estados Unidos del orden de 280 billones de dólares. Y es que en esta factura de los hospitales hay que incluir la pérdida por la desocupación
los quirófanos y las camas de hospital. La pérdida de uso de las áreas diagnósticas con ocupaciones que iban del 20 a 30% de lo normal. La compra necesaria de equipos de monitoreo, de ventiladores, de ropa, material para sanitizar el entorno, mantener la higiene del hospital. Contratar personal eventual que pudiera cubrir las clases que estaban ocupadas y hacer obras adicionales. Ese ha sido un esfuerzo tanto a nivel institucional, a nivel federal en los países, con la idea de tener una mejor capacidad para atender a los pacientes y evitar que se rebase la ocupación en áreas necesario ventilador para mantener la vida del paciente. Sin embargo, esto no para ahí, sino que la propia gente ha pedido que no se le opere una vez que se ha reinstalado el servicio hospitalario y ha pospuesto nuevamente las cirugías. Y en otros casos ha pospuesto de tal manera que ha causado una presencia de mayor número de pacientes que requieren atención y que los que sí quieren asistir no sean atendidos porque ellos no tienen enfermedad COVID y esa población está también con retrasos que van hasta de 9 meses, como se puede ver en esta noticia que da el país, el diario español, en el que muestra que los planes de prevención, de cuidado de pacientes oncológicos, o pacientes con cáncer de mama, se posponen hasta 9 meses, con todo lo que implica que esa población va a quedar abandonada durante ese periodo de tiempo a ser atendida y diagnosticada o resecado su tumor y así salvar la vida. De manera que las medidas sanitarias pueden ser a nivel individual, como se puede ver a la izquierda de la diapositiva, y pueden ser a nivel de salud pública. Lo que ya comentamos es que hay una población importante en ortopedia, en neurología, en oncología, en cardiología, que requiere un diagnóstico y que requiere un tratamiento. Lo estamos abandonando en este momento para atender solamente pacientes con COVID. Muchos hospitales en el país, aquí y en todo el mundo, se han transformado de hospitales para pacientes no COVID, con problemas no infecciosos, a hospitales con todo el equipamiento y el personal para problemas de tipo infeccioso como COVID. Sin embargo, esto ha dejado abandonados un porcentaje alto de pacientes no COVID. Afortunadamente, la respuesta en México ha sido buena en los hospitales de atención para pacientes COVID. De alguna manera se justifica el esfuerzo tan enorme que ha hecho el país y el gobierno y los médicos y enfermeras que han estado al frente de la atención primaria de los pacientes con COVID. Hay medidas que probablemente se han dejado un poquito a la decisión de la comunidad, de la población hacer, como es el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el uso del gel, el evitar en los medios de comunicación como camiones y metro que la sana distancia se viole y que favorezca así la contaminación y la dispersión de la enfermedad. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta porque tenemos la capacidad de hacer obligatorias las medidas que son para beneficio de la población. De ninguna manera son obligatorias en nuestro país, pero deberían ser, en mi opinión, porque eso permitiría un control adecuado de la dispersión de la infección. Otro efecto que tiene importante esta epidemia, que todos estamos preocupados, es el efecto del impacto sobre el desempleo. Aquí en nuestro país el turismo, la construcción, el comercio y la manufactura concentran hasta el 82% del empleo. Los estados que más se ven afectados son la propia Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, los estados que tienen centros turísticos como Quintana Roo, en donde el impacto ha sido terrible en turismo y en servicios. Esto hace que podamos tener localizadas las áreas en donde nuestro afecto, nuestra acción puede ser más importante para contrarrestar los efectos catastróficos que implica tener esa afección localizada en los estados. Otro de los efectos muy importantes ha sido la parálisis del turismo, la parálisis en la comunicación. Y esto se puede medir tan solo recordando lo que hay de pérdidas, por ejemplo, en Cancún, donde aproximadamente solamente el 17% de los cuartos de hotel están ocupados. Y de los 300 vuelos que traía Cancún antes del COVID, los cuales la mayoría eran al extranjero, tan solo traía en la actualidad 72 vuelos, pero todos, casi todos ellos a nivel nacional. Lo que indica que la epidemia sí está causando un impacto importante, grave a la economía de nuestro país. Nosotros somos médicos, pero nos preocupa también el bienestar
porque la parte social es directamente relacionada con la educación, con la salud y el bienestar. Este efecto sobre Cancún se ve también impactado en los que tienen enfermedades no infecciosas. Ahí se nos ha indicado por la WHO que un peso invertido en el control de esas enfermedades, que en este momento están un poco abandonadas, tiene un retorno de 7 pesos en bienestar y en economía. El paciente puede volver a trabajar. Un paciente que tiene diabetes descontrolada, que tiene cardiopatía, que no puede moverse, que tiene hepatopatía, o que tiene problemas neurológicos y que no está incorporado a la comunidad, no hace perder ese retorno tan importante que tiene el paciente, la inversión en el paciente con enfermedades no comunicables. Bueno, pues esto ha creado una intensa actividad positiva también, el acercar al médico y el paciente a la computadora. Algunos calculan que se ha adelantado 5 años lo que iba a ocurrir de cualquier manera en acercar al médico y el paciente vía virtual. Esto está ocurriendo ya con compañías mexicanas y mundiales que se han acercado para dar un servicio virtual a los pacientes. Y ha hecho que grupos como el mismo Médico Sur haya diseñado lo que es un hospital digital. Su objetivo es justamente eso, acercar al paciente a la comunidad de médicos y que el médico pueda seguir asesorando a los pacientes, indicándoles su tratamiento, indicándoles sus estudios de diagnóstico que se pueden hacer a distancia, algunos de ellos, haciendo que las citas sean concretas y específicas a lo que el paciente busca en su diagnóstico. Ese hospital pues permitirá la comunicación directa, fácil, sencilla, y creo que la comunidad de pacientes ya está cada día más cerca del experto médico, porque usa cada vez más la vía del internet, la vía de los programas de plataforma de acceso, que creo que van a ser una revolución buena de modificar cómo era la medicina, pero para bien. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que nos espera a continuación, después de la justamente biológica de la pandemia, es luchar contra lo que es la secuela socioeconómica, que es posiblemente una recesión. La mayor parte de los expertos que manejan este lenguaje económico en el mundo coinciden en que después de esto vendrá una desafortunada crisis mundial de recesión en casi todos los países que se ven en color café en este mapa mundi. Los únicos ganadores serán China y la India, que tienen el talento y el núcleo humano de empleados para poder suplir los que estarán enfermos por COVID o en recuperación por COVID. Habrá que pensar en que el futuro pertenece a los grupos que se trabajen juntos intensamente, como este grupo que recomienda y que está organizando el Foro Mundial de Economía, y que incluye 1.500 grupos de trabajo para manejar mejor el diagnóstico y tratamiento de los pacientes en medicina. Es muy importante que recordemos que solamente juntos podemos trabajar para bien de nuestro país y que el problema médico originalmente produce un impacto socioeconómico importante, tanto que, como ya se nos anunció, nuestro país reducirá cerca del 20% de su Producto Interno Bruto. En este entorno, quiero agradecer a Fonsalud la oportunidad que me da de platicar con ustedes en este tema tan importante para todos como es esta pandemia del siglo de coronavirus. Muchas gracias.